Muy buenos días a todos. Damos gracias por los testimonios que hemos escuchado y cómo el Señor ha ido respondiendo a cada necesidad en su tiempo. Qué bueno es eso, que la iglesia tenga como el centro de relación la oración. Es allí donde el Señor derrama mucha bendición. En esta mañana quisiera que reflexionáramos un poco acerca de la situación que estamos viviendo y cómo tiene que ver esto con el mensaje verdadero de Cristo. No cabe la menor duda, si recordamos las palabras del apóstol Pedro referente a los últimos días, que serán días difíciles. Serán días difíciles. Y cuando usa la palabra días difíciles, se refiere a que nos vamos a encontrar con cosas que no pensábamos encontrarnos. Por ejemplo, Pedro dice falsos maestros, falsos profetas, hombres y mujeres engañadores, buscadores de lo malo, que harán mercadería de vosotros. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esto está permitido? ¿Cuál es la razón? Es el Señor que ha permitido esta situación porque el juicio del mundo está muy próximo. Estamos viviendo esos últimos días, como dice Mateo 14. De tal manera que el día del juicio, el día del Señor, el día en que el Señor Jesucristo haga una realidad absoluta su autoridad sobre el cielo y la tierra, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, en estos tiempos difíciles, hay un solo objetivo que tiene Satanás. Satanás está manejando el mundo por la autorización que Dios ha dado en estos últimos tiempos. Él permitió un espíritu de mentira. No es que Dios lo envió, no, permitió un espíritu de mentira. ¿Para qué? Para probar al mundo, pero para probar también a la iglesia. El mundo y la iglesia, especialmente, estamos siendo probados si nos mantenemos en nuestra fe, si nos mantenemos en una relación correcta con el Señor Jesucristo. En ese sentido, entonces, en el día de hoy, tenemos muchos maestros, muchos pastores, y ha sido una consecuencia de la virtualidad también. Cuando nos reuníamos en el templo, teníamos un mensaje muy claro, asistíamos todos a la reunión y escuchábamos, en lo posible, una sola voz. Pero ahora con la virtualidad somos víctimas de un bombardeo verdaderamente de mensajes, de devocionales, de cosas que nos llegan muchas veces sin saber de dónde. Y en este sentido, tenemos que pensar muy seriamente en esta mañana. En el día de hoy, cuando usted lee predicaciones, mensajes, devocionales que llegan a nosotros, y no solo a nosotros, llegan en todas las iglesias llegan. Y muchas veces no se sabe quién los envía, otras veces sí se sabe. Pero tenemos que aprender a mirar cuál es la verdad y cuál es la mentira que se comunica. Y por eso el tema de hoy habla de la preeminencia de Cristo. Ahí está la clave de la verdad. La preeminencia de Cristo. Muchos de los mensajes que leímos, y a mí también me llegan, hablan de Cristo. Sin duda alguna, lo mencionan.
Y dicen a veces cosas verdaderas respecto de Él y lo que puede hacer. Pero no presentan lo que es la preeminencia de Cristo. Y es lo que vamos a entender en esta mañana. Por ejemplo, hay muchos escritos que dicen que Jesucristo es la personalidad que es la más grande que el mundo ha conocido. Esto es cierto, pero no es toda la verdad. Eso es simplemente poner al Señor Jesucristo como un grande entre los grandes. Un grande entre los grandes. Pero la Biblia no lo coloca así. La Biblia nos habla de que Jesucristo tiene la preeminencia en todas las cosas y en todas las áreas de nuestra vida. Así lo dice el doctor Warren W. Birch, un maestro de la Biblia. ¿Qué es la preeminencia? El diccionario define la preeminencia de esta manera: superioridad absoluta. Es alguien que está más elevado por la situación, por la dignidad y por el mérito. Por ejemplo, el cantante Rafael es uno de los 4 cantantes en el mundo que han sido privilegiados con lo que se considera el premio musical más grande del mundo. Y es un disco enmarcado de uranio. Imagínense, solo 4 lo han recibido. Esos son los grandes entre los grandes. Pero Jesucristo no es el grande entre los grandes. Jesucristo tiene la preeminencia, una superioridad absoluta, el más elevado por la situación, por la dignidad o por el mérito. Nosotros entonces, nuestra relación constante es con la preeminencia de Cristo. En Éxodo, en el capítulo 20, versículo 3, ¿qué dice allí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está expresando allí Dios? Yo tengo la preeminencia. Yo estoy elevado encima de cualquiera y encima de todo. No hay nada que pueda poner delante de mí. No hay nada que sea semejante a mí. Por lo tanto, el carácter de Dios demanda lealtad. Lo demostramos, esa lealtad, adorándole a Él como el único y verdadero Dios. ¿Y cómo le parece que cuando el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, dice exactamente lo mismo? Primera de Pedro 3:22. Allí, Pedro, hablando de Jesucristo, dice: quien habiendo subido al cielo después de resucitar, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, todo lo que es de servicio en el cielo. Ángeles están sujetos a él. Autoridades, cualquier autoridad en el mundo, no importa su nombre o su categoría, está sujeta también al Señor Jesucristo, ya sea para bendecirlo o ya sea para juicio. Y potestades, Satanás y su reino,
absolutamente sujetos a Jesucristo. Por lo tanto, entonces nuestra seguridad, la esperanza de nuestras oraciones tiene que ver con quién nos relacionamos. Nuestra relación es con aquel que es preeminente, preeminente. Ya hay un libro del Nuevo Testamento que se dedica a hablar justamente de este tema. Y ese libro es Colosenses, el libro de Colosenses, escrito por el apóstol Pablo. Y especialmente en el capítulo 2 vamos a encontrar el cómo podemos reconocer la preeminencia de Cristo y no ser engañados por aquellos pastores, líderes, etcétera, escritores, comunicadores, que en sus comunicaciones no nos presentan al preeminente. Nos presentan solamente a un Jesús que es grande entre los grandes, pero no es el que está por encima de todo. Un ejemplo de preeminencia. Cuando nosotros hablamos del campo de la física, de los descubrimientos en la física, los grandes físicos que existen, podemos encontrar superiores, grandes entre los grandes, muchos nombres de físicos. Pero cuando nosotros queremos ver cuál es físico preeminente, aquel que está por sobre todos los demás, encontramos que hay uno, y es justamente Albert Einstein, porque todas sus teorías y afirmaciones fueron comprobadas por los físicos modernos. Físicos de hoy que son grandes entre los grandes, pero hay alguien que tiene la preeminencia, y es Albert Einstein. Por lo tanto, en el caso de Dios y de Jesucristo, ellos están en todo y por encima de todo. Por lo tanto, entonces, cualquier filosofía o ideología humana que no reconoce la preeminencia de Cristo no debe ser digna de nuestra consideración. Si somos plenos y ricos en Él, si estamos completos en Él, como dice la Biblia, que ya estamos completos en Él, ¿por qué vamos a sentirnos motivados a seguir doctrinas inventadas por hombres? Doctrinas inventadas por hombres. Nosotros como cristianos e hijos de Dios tenemos toda la sabiduría escondida de Cristo y estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Se da cuenta de quién dependemos? ¿Se da cuenta a quién tenemos? Por eso, ese Señor Jesucristo, preeminente, igual que su Padre, puede decir lo mismo que Dios nos decía en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Los grandes misterios de la vida están escondidos en Cristo y usted y yo tenemos el privilegio, a través de la lectura de la Biblia, de conocerlos y descubrirlos. No necesitamos otras cosas. No necesitamos. La palabra de Dios es suficiente. Esa fue la respuesta del Señor Jesucristo cuando Satanás le hizo una falsa propuesta. Mira, trabaja conmigo y las cosas van a ser más fáciles. Todo va a ir bien. Aquí de lo que se trata, hay que darle a la gente lo que la gente quiere.
Y en las tentaciones que Satanás hizo a Jesús, le mostró, mira, esto es lo que la gente quiere. Número 1, tiene hambre y quiere pan. Número 2, quieren ver algo fantástico, extraordinario, que los convenza de que algo es superior. Y tercero, necesitan un jefe que les supla todas sus necesidades. Y ese soy yo, le dice Satanás, pero quiero que tú también lo seas. Hoy es igual, exactamente igual. Es fácil cambiarnos de manera de pensar por cualquier cosa que parece increíble, nueva y fantástica. Y nosotros tenemos la palabra más segura, porque es palabra que vino de Dios al mundo en Jesucristo. Por eso que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. ¿Será que nos hace falta otro conocimiento? ¿Otra cosa? ¿Será que estamos incompletos? Y es interesante. Cuando nosotros recibimos mensajes que parece que fueran muy buenos cristianos, siempre apuntan a decirle a usted, y de una forma muy adecuada, que a usted le falta algo. Hay algo que a usted le falta, lea aquí, venga aquí, y aquí encontrará lo que le falta. Y la palabra más usada de lo que nos falta es la palabra amor. A usted le falta amor. Y resulta, ¿quién otro me puede dar amor a mí si no es el preeminente Jesucristo que nos ha dicho en su palabra, con amor eterno te he amado? ¿Qué significa amor eterno? ¿Se acuerdan de esa canción que se hizo famosa que hablaba del amor eterno? El amor eterno no es otra cosa que la presencia y la acción constante del Señor Jesucristo como un Padre que nos cuida a nosotros como sus hijos. Y ya al pueblo judío, en el Antiguo Testamento, el profeta le decía, Dios es Dios. ¿Creen ustedes, preguntaba el profeta, que una madre que dio a luz a su hijo se va a olvidar de él? Creemos nosotros que Dios nos dio a luz a través de Jesucristo en una nueva vida. ¿Se va a olvidar de nosotros? ¿Necesito buscar un amor distinto al amor completo de Dios? Eso es algo que debemos tener en cuenta. Hoy en día, si usted mira las noticias de la televisión, tratan de convencerlo que a usted le hace falta algo y que eso que le falta lo necesita. Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer una vez que se le convence? Tiene que comprarlo. Observe la televisión. Todos los avisos y los ofrecimientos están encaminados a hacernos creer que algo nos falta y que nuestra vida no estará completa hasta que tengamos eso. Lamentablemente, muchos de nosotros los cristianos caemos fácilmente. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos toda la sabiduría escondida de Cristo y estamos escondidos con Cristo en Dios. Hay filosofías humanas que son atractivas, alardean de sabiduría y de inteligencia, y a menudo algunos cristianos nos dejamos seducir, como dice la Biblia, por palabras persuasivas. E insisto en este concepto, que tratan de convencernos que estamos incompletos, que hay algo que nos falta.
Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos creyentes en Cristo han sido atraídos por el mesianismo cristiano? Muchos. ¿Y por qué fueron atraídos? Porque fueron convencidos que algo les faltaba. A los más jóvenes los convencieron que tenían que circuncidarse. Y vieron algunos viejitos, dos amigos míos, que también lo hicieron y estuvieron como 15 días en cama después de eso por el dolor. Fueron convencidos de que el Mesías todavía no había llegado. ¿Y cómo le parece lo que ha sucedido en Israel? En Israel, el judaísmo no es una unidad completa. Son grupos, algunos los tradicionales, otros los más nuevos, los más modernos. Y cada grupo está dirigido por un rabino. Y en estos días hubo una noticia. Uno de estos grandes grupos de judíos eligieron a un rabino. El rabino de ellos tiene 30 años. Tiene 30 años. Es un hombre con una inteligencia extrema. Su capacidad para hablar convence a cualquiera. Se ha reunido con su gente y les pregunta, ¿de qué quieren ustedes que yo le hable? Y él, sin haberse preparado, comienza a hablar con una sabiduría extensa. Puede hablar de memoria cuando se refiere al Antiguo Testamento. Lo ungieron Mesías y lo ungieron rey. Puede que usted diga, pastor, ¿será cierto eso? Vea las noticias. Vea las noticias. Y ahora, como son no solamente un solo grupo, el judaísmo tiene distintas visiones en cuanto a eso. Ahora, seguramente, los otros grupos también van a nombrar su propio Mesías y lo van a ungir. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios en Mateo 24? Cuando habla de los últimos tiempos y lo que los cristianos veremos, será el surgimiento de falsos mesías, no solo falsos profetas, falsos mesías. Es decir, el proceso lento de engaño al pueblo de Israel ha comenzado. Y cuando ellos crean que el verdadero Mesías sí llegó porque les va a permitir reconstruir su templo, van a decir, este sí es. Y después se darán cuenta que no es otra cosa que el anticristo. Piense usted, el pueblo judío, un pueblo que tiene una tradición de casi 3.000 años, formados en el Antiguo Testamento. No hubo pueblo que vio tanta acción de Dios como la vieron ellos y que se la contaron a sus hijos. Y sin embargo, descubrieron que algo le faltaba. Así es como el enemigo está trabajando hoy con los cristianos. No lo está haciendo con los judíos. Algo te falta. Bueno, si falta algo, vamos a llenarlo. Pero no es así. La pregunta ahora es esta. ¿Cómo actuar y cómo resistir frente a esto? ¿Cómo actuar y cómo resistir frente a esto? En Colosenses capítulo 2, si lo puede abrir,
sería excelente. Colosenses, capítulo 2. Le doy unos minutos para que lo abra. Muy bien. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Gracias, Julián. Qué bueno que está allí en la pantalla. Gracias. Muy amable. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo le está hablando a la iglesia de los colosenses. ¿Y cuál es su preocupación? Su preocupación es que se han introducido en la iglesia falsos creyentes y que han perturbado a los cristianos de la iglesia de Colosas. Por eso él entonces está diciéndoles, miren, la lucha que yo tengo por ustedes. Y no sé si se dieron cuenta de un detalle en el versículo 1. Allí decía, y también tengo esta gran lucha por los que están en la Odisea. ¿Se recuerdan la Odisea? Fue una iglesia fundada por Pablo, con sana doctrina, con buena doctrina. Y él está escribiendo en el año 61, el primer año de su encarcelamiento, Pablo. Es decir, unos 20 años antes de que el apóstol Juan hubiera escrito cuál fue el final de esa iglesia, de la Odisea. Una hermosa iglesia, con todo para producir un impacto tremendo en el mundo de su tiempo. Y fue organizada por Pablo. Él lo dice aquí. Tengo gran lucha por ustedes, colosenses, y por los que están en la Odisea. Viendo Pablo cómo en su ausencia, no al estar presente, sino solo escribiendo, imagínense en ese tiempo cuánto demoraba el envío de una carta. Podía durar de pronto meses o un año. Y las falsas doctrinas estaban penetrando en la iglesia de Colosas y también estaban penetrando en la iglesia de la Odisea. Y resulta que el apóstol Juan, el último de los apóstoles, nos relata cómo fue la caída ya definitiva de la Odisea, en que el Señor Jesús ya llegó a decirles, si me abren la puerta, yo entro. No se habían dado cuenta por sus creencias erróneas que el Señor Jesucristo ya no estaba allí. Lo mismo puede suceder en nuestra vida si no nos mantenemos fieles a lo que Jesús nos dice en su palabra. Y eso es lo que tenemos que leer, eso tenemos que estudiar, en eso tenemos que confiar en su palabra. Yo le diría, ni siquiera confíe en mí, en lo que yo digo. Tenemos que ser como aquella iglesia de Berea, iglesia noble. ¿Por qué se le dijo que era una iglesia noble? Aun cuando Pablo iba y les predicaba, después que Pablo se iba,
¿qué hacían ellos? Se iban a los libros y veían si todo lo que Pablo les había enseñado era cierto. Y aquí le hago una pregunta a usted y a mí. ¿Cuántas veces después de escuchar el sermón, usted va a su Biblia para comprobar que lo que el pastor le ha dicho es cierto? ¿Cuántas veces después de leer algún escrito o un audio que nos llega hablando de Cristo y de la vida cristiana, cuántas veces vamos a la Biblia para ver si eso que hemos recibido es cierto? ¿Cuántas veces? ¿Saben ustedes por qué en las radios hay mucho oral, conversado? Todos siempre se hacen investigaciones en comunicaciones radiales o televisivas. Cuando una dueña de casa escucha algo por la radio o en la televisión, ella dice que bueno, puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo en la cocina o puedo seguir haciendo esto con los niños, pero estoy escuchando. Es interesante lo que sucede. Solo recordamos el 20% de lo que solamente escuchamos. Solo recordamos el 20%. Y el 100% cuando escuchamos, escribimos y revisamos todo lo que hemos oído. Ese es parte del problema que tenemos en esta época, en este tiempo. Oímos mucho, pero verificamos poco. Tenemos que ser como esa iglesia noble de Berea. Noble de Berea. Y en el versículo 5, Pablo decía, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es lo que se pide de nosotros. Vamos ahora a fijarnos en el versículo 6. De aquí en adelante tenemos varias enseñanzas que vienen de cada versículo. Entonces, si es posible, Julián, ponerlo en la pantalla, sería excelente. Vamos al versículo 6. Este pasaje es del 1 al 10. Allí está lo que estamos hablando. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andad en él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Lo recibimos por la fe. Por la fe recibimos a Jesucristo. Por la fe confiamos en su perdón. Por la fe confiamos que Él entró en nuestra vida. Y por la fe confiamos en que el Espíritu Santo en nuestra vida. Todo ha sido por fe. Todo ha sido por fe. Por lo tanto, entonces, si hemos sido salvos por la fe, andemos por fe. Si la base de nuestra fe es la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nuestra fe tiene que estar sostenida, afirmada por las palabras de la Biblia, ni siquiera por mis palabras. Son las palabras que están en la Biblia. ¿Por qué? Esas palabras son las que tienen vida y nos permiten a nosotros tener vida cuando las creemos y las ponemos en práctica. Si somos salvos por la fe, andemos por la fe. Ahora, la fe nos lleva a la confianza en la palabra.
Por lo tanto, hemos sido salvos también por la palabra. Y si hemos sido salvos por la palabra, andemos de acuerdo a la palabra. Y si nuestra salvación ha implicado la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces andemos por la fe en la palabra, andemos por la veracidad de la palabra y caminemos en el Espíritu Santo. Eso es caminar en seguridad. Eso es caminar sin equivocaciones. Recuerden que Satanás es más astuto que nosotros. Por eso que tenemos que aprender a defendernos. En el versículo 7, allí de Colosenses, estamos en el capítulo 2, pueden anotarlo. En el capítulo 7 dice, versículo 7, perdón, arraigados y sobreedificados en él. ¿Cómo le parece? Yo no soy como pastor a quien tienen que arraigarse, ni sobreedificarse, ni yo soy el de absoluta confianza. El de confianza es el preeminente, el Señor Jesucristo. Por eso dice, arraigados y sobreedificados en él. Fueron salvos por él, cambiados por él, asegurados por él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este es un llamado a que tengamos raíces profundas en las riquezas de la palabra. ¿Y cuál es la manera de poder tener raíces profundas en la palabra? A través del estudio y el encuentro con la palabra de Dios. Cuando leemos el devocional que envía la iglesia, si usted se fija, motiva y luego lo envía algunos versículos. Y esos versículos tiene usted que mirar si realmente son los que corresponden o no. Eso significa arraigarse, sobreedificarse. ¿Qué significa sobreedificar? Ya se construyó algo. Ya leyó usted un libro del Nuevo Testamento. Ahora, sobreedificar significa volver a leerlo de nuevo. Construir sobre lo que ha construido. Esta es la manera en que nuestra vida cristiana puede ser efectiva en la época en que estamos viviendo, en que cualquier cosa nos engaña por la ansiedad que sufrimos respecto a lo que nos rodea. Tenemos el tiempo y tenemos que hacerlo. Los cimientos fuertes colocados en Jesucristo. No en un pastor, y ahí hablo de mí, ni siquiera en mí. No me crea lo que yo digo. Compruébenlo en la palabra de Dios. Podemos caer presa de falsas filosofías, como tantos hermanos creyentes que terminaron sintiéndose incompletos y que necesitaban el judaísmo. Cimentados en la palabra y edificados en la verdad bíblica. Así es la base para las raíces profundas. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miremos ahora el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Sutilezas. Está comprobado que un mensaje en radio no causa tanto efecto como un mensaje que vemos en la televisión. Por eso que la mejor propaganda de productos no se hace en la radio. ¿Dónde se hace? En la televisión. Sutilezas que permiten que nuestra mente más fácilmente asuma algo que puede ser verdad o no puede ser verdad. Por eso que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué significa eso? Hagamos la prueba con Cristo para ver si lo que estamos oyendo o recibiendo es verdad. Hagamos la prueba con Cristo. Es una prueba muy sencilla. Lo que oigo, lo que leo, lo que veo en la televisión y que tiene un tinte cristiano o directamente me habla en términos cristianos. ¿Qué debo hacer? Hágase la pregunta. ¿Se le da a Jesucristo un lugar de preeminencia en lo que se dice? ¿Se le reconoce en su preeminencia? ¿Se le reconoce que aparte de él no hay ningún otro en quien podamos ser salvos o en quien podamos tener confianza y seguridad? Si eso no está en lo que estamos leyendo o oyendo, es falso. Es falso. Solo el verdadero cristianismo bíblico le da el lugar a Cristo de preeminencia. Es decir, la única solución a nuestras dificultades es aquel que es preeminente. Y los versículos 9 y 10 son bien interesantes. Dice el versículo 9 y 10. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es Dios, no es una imagen de Dios, no es un duplicado de Dios, es Dios. Por eso que nosotros decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quiero detenerme en esta frase. Y vosotros estáis completos en él. ¿Me falta amor? ¿Me falta seguridad? ¿Me falta dirección? Busquemos en aquello que es completo. Busquemos en aquello que hemos edificado y sobreedificado en nuestra vida a través de conocer al Señor Jesucristo, a través de ver la relación de Él conmigo, a través de conocer lo que Él promete y lo que cumple. Yo no estoy incompleto. Yo no estoy incompleto. ¿Y cuánto se usa esta situación? A mí me han llegado cosas escritas con esto. Seguramente donde usted está falta amor. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca del amor? 1, la acción de Cristo. Con amor eterno te he amado. Y luego nos dice cómo tener amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo quiero experimentar amor hacia mí mismo, amarme, aceptarme a mí,
es la consecuencia que yo dé amor. ¿Quiere usted que lo amen? Ame. ¿Quiere usted que lo admiren? Admire. ¿Quiere usted que lo ayuden? Ayude. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. A veces buscamos donde no hay. Ejemplo, usted busca a alguien, lo encuentra, confía en él. Tarde o temprano lo desanima y lo deja a usted diciendo, no era lo que yo pensaba. Pero jamás usted dirá eso acerca de Cristo en su vida. Jamás. Porque Él estará allí, respondiendo a toda necesidad, a toda necesidad. La preeminencia de Cristo. ¿Cómo podríamos concluir en esta mañana? Quisiera leerle un comentario del editor de la Biblia Plenitud. Permítame encontrarlo. Y dice lo siguiente, este comentario, y que tiene que ver con esto que hemos hablado. ¿Cómo podemos poner en práctica esto? Y él dice lo siguiente. Dice, lecciones para los líderes. Los líderes sabios hacen a Jesucristo el centro de su ministerio y evitan las enseñanzas y las doctrinas pasajeras. Que la madurez de los creyentes sea nuestra máxima prioridad y nuestro énfasis sea la obra redentora de Cristo. Esta es nuestra tarea como líderes cristianos hoy. Esta es la tarea. Los líderes sabios hacen a Jesucristo el centro de su ministerio. Porque Jesucristo es el que tiene todas las respuestas para nosotros. Yo no las tengo. Las comunico, pero Él las tiene. Y tenemos esa comunicación directa con Él. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Segundo, claves para una vida sabia, a la luz de esto que hemos hablado. Muchos creyentes no avanzan lo suficientemente rápido en su vida espiritual por falta de sabiduría. A veces los creyentes aceptan con entusiasmo enseñanzas que retardan su crecimiento espiritual. Crecer espiritualmente no es caminar siempre por un terreno plano. A veces caminar en pos de Jesucristo para conocerle bien significa caminos empedrados, donde no es fácil caminar. Los caminos fáciles no nos llevarán a la verdad en Cristo. Son caminos a veces de sufrimiento y por el sufrimiento conocemos la grandeza de Dios en sostenernos y estar con nosotros. Debemos prestar atención a las advertencias de Pablo contra el poner oído a quienes halagan las bajas pasiones antes que edificar en la verdad. Y luego dice, pasos a una devoción dinámica. Siempre en el Nuevo Testamento, el llamado al discipulado consciente está acompañado por el llamado a una vida de consagración. Discipular no es comunicar noticias o comunicar cosas. Discipular es dar a conocer a Cristo en toda su dimensión. Consagrarse. ¿Qué significa consagrarse? Es concentrarse,
en un determinado esfuerzo o propósito. ¿Y cuál es el propósito nuestro? Conocer a fondo a aquel que entregó su vida por nosotros, Jesucristo. Ese es nuestro gran propósito. Consagración no es orar y ayunar un año. Eso es reconocimiento al Señor. Pero debemos concentrarnos en un determinado esfuerzo. Y este determinado esfuerzo o propósito es una vida conociendo al Señor Jesucristo, edificando, sobreedificando y arraigados en la palabra de Dios. Así vamos a sobrevivir este tiempo de hoy y el que nos queda, que será más difícil todavía. Y finalmente, dice él, clave para establecer relaciones cariñosas. Le va a interesar esto. Claves para establecer relaciones cariñosas. Las relaciones humanas fueron creadas para ser cultivadas y alimentadas por la justicia. Queremos tener relaciones cariñosas, piadosas. Seamos justos con nosotros mismos y justos también con los demás. Esa es la base de relaciones piadosas, amorosas y cariñosas. En la medida que nos dediquemos a satisfacer los apetitos de nuestra naturaleza carnal, dejaremos de experimentar relaciones plenas y satisfactorias con los demás. La relación satisfactoria implica caminar juntos, pero con distintas maneras de pensar, o de hacer, o de creer, no tendremos relaciones cariñosas o piadosas. Y finalmente, en la medida que practiquemos aquellas cosas que Dios manda, nuestras relaciones se convertirán en una representación terrenal de las que existen en el cielo. Todo esto es gracias a reconocer la preeminencia del Señor Jesucristo. Él no es el grande entre los grandes, es el que está por encima de todo y en todos. No tendrás dioses delante de mí. Yo soy único. Y así Jesucristo también es único y suficiente para nuestra vida. Espero que en esta mañana esto nos sirva para ubicarnos en el cómo manejar nuestras ansiedades, nuestros temores, aún nuestras soledades en este tiempo de pandemia. Qué buen tiempo para dedicarnos a estudiar la Biblia, a edificar y sobreedificar en nosotros. Esto es lo que necesitamos en estos tiempos difíciles. Y seguiremos viendo la acción y la obra de Dios. Seguiremos viendo su amor manifestado a cada uno de nosotros. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque muchas veces tu palabra pareciera que no nos anima suficiente. Pero tu palabra nos dice, tú tienes que hacer tu parte y yo haré el resto. Nos invitas a tomar la iniciativa, envolvernos realmente hombres de Dios y mujeres de Dios, capacitados para tener un mensaje verdadero en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Pero gracias porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vencer el techo más duro que tenemos en nuestra vida, que es salir de la pasividad, salir
de otras cosas, salir de otras atracciones pensando que eso nos llena el alma y que nos hundamos literalmente en tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos: Gloria a Dios.